En este video buscamos informarlos acerca del ciclo de procesamiento de una computadora y cómo es que los componentes que la forman, es decir, el hardware, hacen que una computadora sea más potente que otra y pueda hacer distintos usos, así como una computadora gamer, una computadora para un diseñador gráfico o simplemente una computadora para tenerla en casa con las aplicaciones más básicas de ofimática. Para comenzar, explicaremos qué es el ciclo de procesamiento. Las computadoras procesan datos para realizar funciones básicas o complejas. Este proceso se completa a través de un ciclo de 4 etapas que incluye entrada, proceso, almacenamiento y salida. En la etapa de entrada, los datos entran a la computadora, es decir, tú como usuario le das la información a la computadora mediante un aparato. Un ejemplo sería el ingreso de texto en un documento mediante un teclado. En la etapa de proceso, se completa a través de la CPU, por sus siglas en inglés, Unidad Central de Proceso. La CPU interpreta las instrucciones del programa y procesa los datos. La CPU se compone de un circuito integrado al que generalmente se conoce con el nombre de microprocesador. En la etapa de almacenamiento, las computadoras guardan información en dispositivos para tal fin, de los cuales el principal se conoce como memoria RAM o memoria de acceso aleatorio. La RAM recibe instrucciones de programas y datos de la CPU y almacena información temporal fácilmente, lo que le permite recuperarla por el procesador de la computadora. Finalmente, en la etapa de salida, es el proceso que se refiere al envío de la información procesada. La salida de una computadora se puede convertir en audio, documentos impresos, videos y otros medios. Para lograr el ciclo de procesamiento es necesario el hardware. Pero, ¿qué es el hardware? El hardware es el conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. En otras palabras, es cualquier cosa que podemos ver o tocar de una computadora. Al igual que el ciclo de procesamiento, el hardware se divide en 4 tipos: entrada, procesamiento, almacenamiento y salida. Algunos ejemplos de dispositivos de entrada son el escáner, el teclado o el ratón o mouse. Del procesamiento, el único elemento que existe es el CPU, pues este es el que procesa la información de la computadora. En almacenamiento existen muchos tipos. Algunos son la memoria RAM, el pendrive o USB y el disco duro, y de salida pueden ser las impresoras, bocinas o monitor.